Muy buenas noches, buen domingo, estamos muy felices de nuevamente conectarnos para preparar nuestro corazón al mensaje que Dios tiene para nosotros. Todo cambió, lo que yo era no existe más, me transformó, cuando su amor me vino a encontrar, ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro y aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús. Y palabras no dan que expresen la realidad de Cristo en mí. Cuán glorioso experimentar y terminó mi vergüenza y se llevó mi tristeza. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Estamos en la Parashá Re y corresponde de Deuteronomio capítulo 11 y versículo 26 a Deuteronomio capítulo 16 al versículo 17. Y vamos a ver cómo Hashem está instruyendo al pueblo de no copiarle a las otras naciones que irá viendo y que irá interactuando. Y esto es un consejo muy vigente porque una de las cosas que a veces le cuesta al pueblo de Dios es mantener la identidad. Sabemos que hay un proceso que se llama la asimilación, que Hashem muchas veces advierte que esto no pase, y la asimilación simplemente es copiar de otros pueblos, de otras culturas, algunas cosas que en sí no son aparentemente malas, pero que no permiten el crecimiento espiritual. Y en algunos casos sí, literalmente es algo nocivo y dañino justamente. Versículo 2, el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 12, dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Nótese que no dice destruiréis los ídolos, que también está escrito la cuestión de destruir a los ídolos, las imágenes de distintos ídolos, que a veces es mencionado, por ejemplo en la Torá, aquí en el versículo 3 directamente menciona cuáles son estos objetos idolátricos, sino que destruir los lugares. Es decir, le estaba enseñando al pueblo que ni se acercara a los lugares que eran propicios para la idolatría. Muchas veces una persona sale del mundo, comienza a vivir una vida cercana al Creador, pero después siente el deseo de volver a esos lugares que le han dañado, que le han sido de tropiezo. Entonces, por una cuestión como de curiosidad o de recuerdo, van de vuelta a esos lugares y termina siendo afectada su vida espiritual y su crecimiento se detiene. Justamente por eso está escrito: destruirán los lugares. En nuestro sentido de práctica, podríamos decir que la persona haga un compromiso en no volver a ciertos lugares. Hay gente que, por ejemplo, venía del alcohol o de cosas que le dañaban el cuerpo o el alma,
vienen a la luz, vienen a la Torá, vienen a la salvación, luego su vida empieza a estar ordenada, pero por alguna razón quieren volver a lo que era estar sin Dios. Entonces, y sabemos que justamente la mala inclinación tiene muchas formas de presentarle muchos argumentos para decir que vuelva a un estilo de vida sin Dios. Entonces, por eso, antes de entrar en esa dificultad, la persona tenía que asumir un compromiso directamente de no volver más a esos lugares, ¿sí? Versículo 9 nos habla: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Hashem vuestro Dios. El reposo, es muy lindo pensar que lo pone al hecho de recibir las promesas como símbolo de reposo, porque ¿qué cosas pueden darle más reposo y descanso al alma que el hecho de poder alcanzar las promesas que Hashem nos ha hecho? ¿Sí? Entonces hay veces que hay personas que están bien, que tienen fuerza, energía, ganas, pero en su corazón no tienen reposo, no tienen tranquilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que están avanzando, no se está cumpliendo a cabalidad toda la promesa que el Padre tiene para con esa persona, porque la persona a lo mejor no está escuchando la palabra de Hashem, o no la está respondiendo, o no está haciendo un voto comprometido de seguirlo. Entonces, siempre entendamos que detrás de una respuesta divina hay una impartición mayor, que es el mismo reposo. De nada serviría que el ser humano recibiera todos los bienes y perdiera justamente su alma, y el alma es el asiento del reposo justamente. Entonces, qué importante es poder decirle al Creador: yo quiero tu reposo, tu paz, tu tranquilidad. No solamente, Hashem, que sean dadas las bendiciones que vienen por la obediencia, sino que ese reposo, que es un estado que está en el corazón de alguien que confía y sigue los caminos de Hashem, los caminos de la Torá. Luego vemos el versículo 5, miren qué interesante, dice: sino que el lugar que Hashem vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Esto nos está diciendo que no es a nuestra manera. A veces hay gente que dice: yo sirvo a Dios, yo creo en Dios a mi manera, lo sirvo a mi manera, como yo quiero, como a mí me sale. Él está dando justamente esta mitzvah, esta instrucción, ¿sí?, de que no podía ser a la forma que la persona quería, como la persona quería o en el lugar. Hay gente que dice: bueno, yo no sirvo a Hashem formalmente. Dice: no, pero yo en mi casa canto, en mi casa leo. Bueno, pero claro que está bien la actitud de una fe individual, que cada uno tenga en Hashem, pero sin embargo esto no nos habilita a formarnos una práctica de vida, de fe, que no esté basada en lo que Él nos está mandando, porque a veces por querer volver lo más cotidiana posible la fe, a veces nos excedemos y directamente nos olvidamos de que hay mandamientos que tienen que ser cumplidos, cosas que tienen que ser hechas, y que no podemos hacer la fe a nuestra forma. Es Él el que nos enseña la fe, es Él el autor y consumador de la fe. Nosotros somos los que estamos aprendiendo a caminar en esa fe que Él nos ha dado. Y luego vemos el versículo 31, porque si usted ve el texto entero, quizá le puede sonar fuerte cómo Hashem peleaba contra algunas naciones, contra algunas culturas. Es raro, porque ¿cómo puede ser que el Creador de los cielos y la tierra directamente pelee o se enfrente contra una nación? Suena duro a veces que le decía a Israel que pelee y que enfrente a esas naciones. Pero fíjese lo que dice el versículo 31 y muestra algún aspecto de la idolatría, el por qué Hashem estaba diciéndole al pueblo que se diferencie de esas otras naciones, que trabaje en el reposo interno de tener la paz en su corazón, de que no quiera seguirlo a Dios a la manera intuitiva, sino a la manera que Él le estaba enseñando, porque había naciones que
aparentemente tenían alguna forma de fe, pero esa forma de fe era una forma corrompida. Fíjense el versículo 31 dice: no harás así a Hashem tu Dios, porque toda cosa abominable que Hashem aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Nótese, varias veces menciona a sus dioses, a sus dioses. Entonces, hoy estamos en un tiempo donde las personas tratan de edificar su fe con el sincretismo. Sacan un pedacito de la nueva era, otro poco de una religión oriental, otro poco de la cultura de la tierra local, y con eso van armando una ensalada pretendiendo de que eso es realmente una forma de fe. En realidad, esto ya pasó en el principio de los siglos con Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión, y se erigió esa torre, ese sigurat, que desafiaba a Dios, y cuando uno lo estudia bien va a ver que en realidad era un pueblo que quería agradar a Dios. No era que se desafió a Dios, sino que quería agradarlo, pero quería agradarlo como ellos querían, basado en sus propias buenas obras y en su propia idea de lo que Dios supuestamente quería. Entonces, el voluntarismo a veces, una cosa es tener voluntad y otra cosa ser un voluntarista. Una persona con voluntad es una persona que pone su esfuerzo en cumplir las cosas que Hashem dice. Pero otra cosa es directamente autodefinir nuestra fe, autodefinir nuestros mandamientos que nosotros queremos hacer y decir, bueno, Hashem me tiene que aprobar porque yo estoy siendo bueno, porque ante mis propios ojos soy bueno y Él me tiene que aceptar y obedecer lo que yo le esté pidiendo. Y marca un ejemplo muy fuerte. Claro, había culturas en la antigüedad que hacían pasar por el fuego a niños. Había un culto aborrecible. Hoy parece increíble, es inentendible hoy, pero había una estatua de bronce, ¿sí? Entonces se le ponía en sus brazos un bebé, pero esa estatua tenía carbones y leña y fuego, y ese bebé terminaba muriendo a causa del fuego que irradiaba esa estatua. Realmente cosas que no vienen de Dios, y por eso Dios le puso fin a esas culturas incluso. Porque la fe también es una forma de cultura. Hay gente que piensa que la fe es un grupo solamente de creencias. No, la fe es una forma de cultura. Recuerde que la palabra cultura viene de culto. Entonces, donde se expandió la fe en el Dios único, la fe monoteísta, empezaron a desaparecer esos cultos. Pero por ejemplo acá en América, en Mesoamérica también, era muy común en las pirámides distintas hacer sacrificios humanos. Sacaban el corazón, expresaban, hacían unos rezos idolátricos, pretendiendo así ganarse la gracia o el favor de vaya a saber qué Dios con minúscula, porque Hashem jamás permitió ni promovió el sacrificio humano. De hecho, fue una de las cosas por la cual Hashem condenó a algunas culturas, por el sufrimiento del inocente. Si de por sí ya Hashem no permitía el sacrificio humano, ustedes imagínense el sacrificio de bebés, algo aborrecible, justamente lo dice ahí, a su presencia. Y esto nos lleva a que cuando se destruye la atadura con el pasado, se comienza a entrar en un reposo, uno comienza a saber que lo ha de adorar y seguirlo a su manera, no a la nuestra, y ahí comienza así a haber actos de bien y de preservación de los que sufren, justamente. Nos convertimos en agentes protectores, en agentes del bien. Una cosa como también un ministerio parecido al ministerio angelical, que tiene el cuidado de los tzadik, de los hijos de Dios. Y nosotros también pasamos a ser personas que expresamos la preservación de la vida, nunca la destrucción de la misma. Vamos al capítulo 15, versículo 1, y nos habla de
la remisión. Ahora ya viene esta nueva conciencia que se va generando de terminar con la forma de vida anterior, empezar a ser personas que tenemos reposo en el corazón, comenzar a evitarle el dolor a los que sufren, ser personas que consuelan, que sanan, que imparten bien. Entonces ya vienen nuevos niveles de ejercicio de bien para justamente la comunidad que nos rodea. Fíjese el versículo 1, dice: cada 7 años harás remisión. Significa un perdón total. ¿Por qué? Porque había personas que a causa de que contraían alguna deuda para, por ejemplo, semillas, para sembrar la tierra, o animales para trabajar con ellos y que se reproduzcan y tener entonces más animales para la producción de lana o la alimentación, pero esas personas al pedir un préstamo muchas veces quedaban comprometidas con justamente el Señor, que era, no el Señor Hashem, sino con el que les prestaba. Y sabemos que dice la palabra, ¿sí?, que el que pide prestado es siervo del que presta. También dice, el que presta es señor del que está recibiendo. Entonces, mucho cuidado, ya vemos este principio con ser personas que andamos pidiendo continuamente prestado. Como dice el versículo 6 de este capítulo 15, nosotros fuimos llamados a ser ordenados y prosperar y nosotros poder prestar, no andar siempre pidiendo prestado para resolver. Y gente dice, pido prestado porque hasta que me acomode, y pasan meses, años incluso así. Y esto es una señal de que la vida de la persona no está siendo realmente guiada por Hashem. Porque si fuera guiada por Hashem, justamente la persona sería una persona que presta y no que vive pidiendo prestado. Y además dice dominio sobre naciones. La palabra dominio es la palabra influencia, es liderazgo. Entonces una persona que justamente cortó con el pasado, con las viejas ataduras, pudo trabajar con el reposo en su corazón, se edificó, pudo comprometerse a cuidar a los que padecen necesidad, a ayudar a los que están desconsolados. Entonces esa persona comienza a ser un agente de bien, y justamente como agente de bien es un agente de perdón. Por eso empieza ya Hashem como en un nuevo nivel a enseñar que es necesario perdonar deudas. Fíjense, lo sabemos en el Brit Hadash, lo importante que si nosotros no perdonamos tampoco nuestro Padre nos perdona. Es una mitzvah de primera línea esto de andar perdonando. Y fíjense cuál era el objetivo de este perdón, porque no es simplemente para que el perdonado y el perdonador se sientan bien. Hay un objetivo que es el versículo 4, que es que no haya mendigos. Miren, dice, para que así no haya mendigo en medio de la tierra, ¿sí? O no haya en ti mendigo, porque Hashem te bendecirá con abundancia en la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad, para que la tomes por posesión. Es decir, no solamente Hashem tenía un compromiso con las personas ordenadas, fuertes, que tenían toda su vida en orden, sino que con el vulnerable. Hashem tenía un compromiso con el vulnerable, ¿sí? Asociándoos con los humildes. Hay gente que cree que la vida de fe o tener una buena vida de fe es simplemente rodearse de personas que están muy bien, que tienen estatus, que son adineradas. No, justamente asociando con los humildes, y nos habla del misericordioso, de la persona justa. Entonces, no habrá mendigos entre vosotros. Fíjese. Entonces, Hashem quería, además de evitar el dolor por injusticia, como vimos en el versículo 31 del capítulo que leímos, también evitar que una persona sufra por pobreza. Y esto tenía que ser una responsabilidad colectiva, de poder ayudarse los unos con los otros. Así lo dice también el Brit Hadash cuando dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, ayudándoos unos a otros.
Nos habla Hechos de los Apóstoles, que dice que en el principio nadie tenía, en el principio de la iglesia, y ninguno padecía necesidad, ¿sí? Sino que estaban unidos el uno al otro, de manera que nadie padecía necesidad. Ahora, hay un versículo que engloba todas estas cantidades de bendición que llegan a la persona, y es el oír de forma fiel. Fíjense el versículo 5. Si escuchares fielmente la voz de Hashem tu Dios, para guardar, que es memorizar, lo dimos en las otras para allá, y cumplir todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué será oír fielmente? Bueno, la palabra de Dios dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Entonces, el oído fiel es el que escucha de una fuente específicamente, que está estudiando Torá específicamente, y Torá en el significado que ella misma tiene, porque hay varios materiales de estudio que pretenden explicar algo de la Torá y realmente son la exégesis de la exégesis de la exégesis de algún otro autor que quizá puso algún pensamiento que podía ser un buen pensamiento, pero que no es exactamente lo que la Torá está diciendo. Nosotros tenemos que ser celosos con lo que la palabra dice y no movernos a izquierda ni a derecha, así como le dijo Josué capítulo 1 del versículo 8 y 9. Entonces, hay gente que frena su progreso espiritual porque un poquito se mete en una página y escucha un versículo, otro poquito saca de otra línea, otro poquito de filosofía oriental, otro poquito de nueva era, y se arman una Babilonia. El Sigurat ese era conocido porque dice, y traían piedras de distintos lugares del mundo y los pegaban con brea. Había un factor, que era la brea, un factor denominador que pegaba a las piedras, pero las piedras eran totalmente heterogéneas. Nuestro Dios nos da una fe homogénea, una fe exacta, como sí lo dice la palabra, dice una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo señorío. Es decir, el crecimiento en fe no es fruto del sincretismo y la mezcla de todo lo que podemos escuchar y entonces así tratar de hacer una forma de fe. No. Por eso también Pablo habla de defender la sana doctrina. La sana doctrina es justamente la doctrina que está en la palabra de Hashem, directamente los mandamientos de Yeshua, lo que corresponde a una vida consagrada a Él. Un oído fiel, que podamos tener un oído fiel, que podamos saber que podemos tener toda la confianza cuando estudiamos la Torá, pero estudiarla según lo que la palabra dice, la Torá dice. Para esto hay algunas herramientas, no es que cada persona en cualquier lugar abre la Biblia como si fuera algo mágico y lee cualquier cosa sacando sus conclusiones. De hecho, esa es la principal forma donde se generan los peores errores doctrinales y blasfemias, por supuesto, que llevan a la perdición a las personas. Para entender la palabra hay cuestiones, hay exégesis, hay hermenéutica bíblica, hay contexto bíblico, geografía bíblica, idioma original, para ver qué quiso decir el autor. Hay estudio de quién fue el autor y hacia quién se estaba dirigiendo. Hay estudios de cuáles son cosas culturales del momento y cuáles son cosas para aplicarse hoy en día, porque algunas cosas tienen un cumplimiento pero diferente. Por ejemplo, de las 613 mitzvot hay algunas que están relacionadas a la existencia del templo, y hoy en día, como no está el templo vigente, se guardan de otra forma. Les doy un ejemplo. Antes estaba la formación del incienso, que yo expliqué varias veces que eran 9 olores agradables y 1 desagradable. Se prendía ese incienso y los 9 agradables cubrían la falla de ese que no estaba agradable, ¿sí? Una figura de cómo la oración y la adoración cubren nuestra falencia humana. Bueno, ese incienso se hacía en el templo. Hoy, como no está el Beit HaMikdash, el templo, una cosa que muchas veces es recomendada es meditar justamente en la formación de ese incienso, concientizarnos del mensaje que estaba detrás de la elevación de ese incienso y poder decirle a Hashem: te pido, Señor, que me purifiques, que me limpies, confesar pecados, confesarle a Él
nuestras fallas. No hay un cumplimiento físico literal, pero sí un cumplimiento espiritual, y este es el sentido de poder entender las distintas etapas de cumplimiento de las mitzvot de Dios. Entonces, oír palabra fiel, tener un oído fiel y oír palabra fiel, no sincrética, no mezclada, ¿sí? Porque si no, la persona va a terminar teniendo una confusión y no va a saber para dónde va su vida. Y la vida tiene que ir, como le dijo Proverbios, dice el libro de Proverbios: tus ojos miren lo que está delante, dirígete, hijo mío, a lo que está adelante. Lo que tenemos por delante es la Torá y la bendición del Eterno, bendito sea.